Comienza Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández. Bienvenidos un día más a nuestro programa Maestro, enséñanos a orar, donde queremos aprender juntos a hablar con Dios, a estar con Él, a experimentar su amor y su misericordia por nosotros. Hoy, en un día muy especial, miramos a Jesús, nuestro Maestro, y le pedimos que de la mano de la Iglesia nos enseñe a rezar. Como os decía, hoy un día muy especial. Tenemos entre nosotros al Papa León, que ha venido a visitarnos. Dentro de un rato comenzará esa vigilia para jóvenes en la Plaza de Lima. Mañana la misa en Cibeles, el encuentro en el Bernabéu y otros actos más institucionales, después en Barcelona, en Canarias. Una gracia de Dios muy grande. Desde aquí pues acogemos también en nuestro programa, aquí en Radio María, donde se transmitirán también todos estos eventos. Pues saludamos al Papa León, que está entre nosotros, y deseamos a todos los que participéis o presencialmente o a través de los distintos medios de difusión, pues que sean unos días de gracia, estos días de la visita del Papa León. Pero bien, nosotros a nuestro tema, a la oración. Vamos a hablar de la oración y por eso vamos a empezar, como siempre, nuestro programa resumiendo el contenido de nuestro programa de hoy. En la primera parte escucharemos lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice sobre la oración y hoy vamos a terminar los puntos que hablan de la oración de contemplación, comentando cómo la contemplación nos une con la oración de Cristo. En la segunda parte, el Papa Francisco nos habla hoy de la oración de Abraham, que escuchó a Dios y vivió la oración en continua fidelidad a esa palabra. Y en la sección Grandes Orantes vamos a empezar a comentar hoy algunos textos sobre la oración de los santos padres de la Iglesia y de otros autores eclesiásticos de los primeros siglos de la Iglesia. Hoy concretamente vamos a comentar algunos textos de los llamados padres apostólicos. Y como no, también comenzamos como cada día invocando al Espíritu Santo, que tiene que ser el guía de nuestra oración y también, como no, de nuestro programa. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón, para que nos dispongas a recibir las gracias que quieres derramar sobre nosotros en este programa. Que a través de la oración de contemplación nos unamos cada vez más a ti, que aprendamos a escuchar tu palabra y ser fieles a ella, y que seamos hombres y mujeres de oración, siguiendo las enseñanzas de los santos padres. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La oración en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pues continuamos y vamos a terminar hoy de comentar este artículo del Catecismo que habla de las expresiones de la oración. Habíamos visto la oración vocal y la meditación y llevábamos unos programas hablando de la oración de contemplación. Pues bien, terminamos este apartado de la contemplación y este artículo con los dos últimos puntos del Catecismo que hablan de la oración de contemplación. El primero es el 2718. Escuchamos. La oración contemplativa es unión con la oración de Cristo en la medida en que ella nos hace participar en su misterio.
El misterio de Cristo es celebrado por la Iglesia en la Eucaristía y el Espíritu Santo lo hace vivir en la contemplación para que sea manifestado por medio de la caridad en acto. Bueno, un punto breve, pero muy enjundioso, ¿eh? Bueno, nos dice, fijaros, que la contemplación es participación en la oración de Cristo. Qué bueno es esto y qué importante. O sea, la intimidad tan personal que tiene Cristo con su Padre, no quiere Él que sea solo para Él, sino que quiere que todos participemos de ella. Estamos todos llamados a participar de la intimidad con el Padre a través de Cristo. Fijaros que San Juan, el evangelista San Juan, pone en labios de Jesús, en el discurso posterior a la última cena, una oración llamada oración sacerdotal. Es el capítulo 17 del Catecismo. Una oración que comentaremos dentro de algunos programas en el final de esta parte de la oración, en los puntos 2746 al 2751, comentan esta oración sacerdotal. Ya la veremos entonces más detenidamente. Pero bien, en esa oración, del capítulo 17 de San Juan, contemplamos cómo Jesús reza al Padre. Se nos introduce así a nosotros en la oración de contemplación, asociándonos al misterio de Jesús. Es decir, Jesús en la oración nos está asociando a la misma misión que Él ha recibido del Padre. Y entonces nosotros nos incorporamos a la oración de Cristo, que reza por nosotros al Padre, que pide que seamos uno, que Él sea glorificado. Pues a través de la contemplación somos incorporados a esta oración de Cristo. Bueno, y fijaros el detalle, porque esta oración sacerdotal, esta oración de Cristo al Padre, se sitúa justo después de la última cena, es decir, justo después de la institución de la Eucaristía, lo cual, como nos dice aquí este punto, nos hace ver que la misa es la mejor fuente de la oración contemplativa. Es el lugar en el que Cristo nos está introduciendo en la contemplación. No pensemos entonces que, bueno, la misa es liturgia, la oración, contemplación va por otro lado. No, la fuente de la oración contemplativa es la Eucaristía. Por eso es el centro de toda oración y de toda vida cristiana. Y claro, si la misa es la fuente de la contemplación, quiere decir que el mejor momento para entrar en una oración de contemplación es justo después de comulgar. Claro, es verdad que no hay mucho tiempo, ¿no? Y los sacerdotes menos, porque el feligrés comulga y tiene un poquito de tiempo mientras comulgan los demás y la acción de gracias, y mientras el sacerdote recoge, el sacerdote entre que da la comunión y purifica los vasos sagrados, pues es que no tiene un minutillo, puedes dar ahí, pero si no la gente enseguida dice, el cura se ha dormido ahí en la sede, no sigue la misa, ¿no? Bueno, pues es verdad que esos minutitos después de comulgar, pero qué bueno sería prolongar cada día la misa con un rato de oración. Es el mejor momento para la oración, después de la misa. Es verdad, yo comprendo, a veces tampoco las circunstancias lo permiten, especialmente pues los domingos, que después de misa pues queremos saludarnos unos y otros y saber qué ha sido de nosotros durante la semana. Quizá en la misa de diario puede ser más fácil, igual los sacerdotes lo tenemos más difícil. Yo por lo menos siempre después de la misa pues tengo otra actividad, una reunión, me están esperando, hay gente esperándome para apuntar una misa en la sacristía y no es fácil, ¿no? Yo procuro hacer esto cuando estoy de vacaciones. Y cuando voy a concelebrar alguna parroquia, pues termino la misa y allí que el párroco se queda atendiendo a los feligreses y yo que estoy allí de visita y que acabo de concelebrar, me gusta quedarme un ratito después en esta oración que ya digo es por excelencia cuando podemos hacer esta oración contemplativa. Y es bueno cuidar este momento después de la misa, este momento de oración. Fijaros que cuentan una anécdota de San Juan de Ávila, que vio que un sacerdote nada más que terminaba la misa, pues deprisa y corriendo se quitaba con los ornamentos y se iba deprisa y corriendo con los feligreses que ya se le habían adelantado para ir a la taberna
en lugar de quedarse un rato rezando. Y cuentan que San Juan de Ávila un día mandó a 2 monaguillos que fueran cada uno con un ciro encendido al lado, uno a cada lado de ese sacerdote hasta la taberna, como diciendo, hombre, que es usted una custodia viviente, que acaba de comulgar, que acaba de recibir al Señor. ¿Cómo se puede ir tan rápida y tan alegremente ahora a ese ambiente pues más mundano de la taberna? Bueno, pues está bien, ¿no? Si el sacerdote después de misa quiere ir a compartir también algo con los feligreses tomando un refresco, ¿no? Pero espera unos minutos, ¿no? Por lo menos tenga unos minutos, ¿no? De dar gracias, de tener esta oración contemplativa tranquilamente después de la misa, y ya digo, siempre que se pueda. También es verdad que hay personas que van a misa por la mañana con el tiempo justo, se tienen que ir a trabajar. Bueno, pues cuando no puede ser, no puede ser. Yo lo entiendo y lo entiendo primero por mí. Pero si se puede, nada como el momento después de la misa para la oración de contemplación. El Papa Benedicto XVI, en una de sus homilías, hablando de la Eucaristía, pues él hablaba de la audacia que ha tenido Dios, que se ha puesto en nuestras manos y en nuestra boca, aun conociendo nuestras debilidades, y que nos ha elegido para que desde esa comunión eucarística nosotros podamos actuar en el nombre de Cristo. Esto es impresionante, ¿no? Porque fijaros que Jesús se une a nosotros desde dentro. O sea, nosotros cuando hablamos de Cristo, cuando servimos a los hermanos, no somos recaderos de Cristo, sino que Cristo que habita en nosotros nos mueve a actuar. Él es el que quiere actuar a través de nosotros. Por eso yo creo que no es muy correcto decir, a ver, ¿qué haría en este momento Jesús en mi lugar? No, si no es lo que haría. Jesús, tú que habitas en mí, que te he recibido hoy en la comunión, ¿qué quieres hacer a través de mí? ¿Qué quieres que hagamos tú y yo, que vamos juntos? ¿Qué quieres actuar en el mundo a través de mí? Esto es vivir la contemplación prolongada luego en la vida. Porque Jesús quiere actuar en el mundo desde nosotros. O sea, Jesús actuaba en los pobres de Calcuta a través de la Madre Teresa. Y Jesús actúa amando y sirviendo a unos niños y a través de sus padres. O Jesús hoy sirve a los feligreses de una parroquia a través de sus sacerdotes. Pues esto lo podemos entender a través de la oración contemplativa, que nosotros nos introducimos en la vida de Cristo por la contemplación, pero Cristo se introduce en nuestra vida para actuar a través de nosotros, aunque podamos ser indignos y pecadores, pero Él quiere estar ahí y actuar en el mundo a través de nuestras personas. ¡Qué grande es esto! Pues esto lo entendemos y lo hacemos vida a través de la oración de contemplación. Bueno, y vamos a avanzar un punto más, el último ya sobre la oración de contemplación, el punto 2719. Escuchamos. La oración contemplativa es una comunión de amor portadora de vida para la multitud, en la medida en que se acepta vivir en la noche de la fe. La noche pascual de la resurrección pasa por la de la agonía y la del sepulcro. El Espíritu de Jesús, no la carne que es débil, hace que llevemos a la vida en la oración contemplativa los 3 tiempos fuertes de la hora de Jesús. Es necesario aceptar el velar una hora con Él. Bueno, pues fijaros, habla este punto de que la oración de contemplación es portadora de vida para la multitud. Un poco en la idea en la que terminábamos de comentar el punto anterior, que desde la contemplación, Cristo, que habita en nosotros, lleva su vida, es vida para los demás a través de nosotros. Por eso hemos celebrado hace poco, ¿verdad?, la jornada Pro Orantibus, la jornada de la vida contemplativa en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y allí se insiste en esta idea, ¿no?, en que la vida contemplativa no es inútil, porque todos estos monasterios de vida contemplativa son fuente de vida, portadores de vida para toda la Iglesia con su oración. Cuando cada mañana yo empiezo mi jornada con la oración de la liturgia de las horas y mi hora de oración personal,
Lo hago, pues, en primer lugar, por esa comunión que yo quiero tener con el Señor, pero también consciente de que esto forma parte de mi ministerio. Esa hora de oración es portadora de vida para mis feligreses. Y, por supuesto, la Eucaristía diaria, centro de mi ministerio, pues es la fuente de la vida para los feligreses. De poco sirven reuniones y acciones y excursiones y actividades parroquiales, sin esas están sostenidas por esa oración contemplativa que es portadora de vida. Bien, pero habla también este punto, ¿no? Se habla de la noche de la fe, que hay que aceptar vivir en la noche de la fe. Decíamos en el último programa que es verdad que nos cuesta la oración contemplativa porque nos cuesta hacer silencio en nuestro interior, nos cuesta recogernos, nos cuesta incluso hacer tiempo para la oración, pero todo eso que nos cuesta hay que hacerlo para vivir en la noche de la fe. Porque la fe, fijaros, tiene que pasar por un proceso de purificación para que podamos contemplar la luz de la resurrección. Y por eso, pues habla ahí, ¿veis?, de la noche pascual de la resurrección, pasa por la agonía y por el sepulcro. Por tanto, ¿veis?, claro, la oración contemplativa no es ir a disfrutar con Dios, a estar muy a gusto con Él sabiendo que Él habita en mí. Sí, bueno, eso puede darse también, ¿no? Pero hay de todo. También en la contemplación hay momentos de prueba y de purificación. Y por eso, para hacer oración bien, hay que estar firmemente dispuesto a pasarlo mal, a tener sequedad, a que haya en mi oración momentos de aburrimiento. Fijaros, y esto no quiere decir que la oración esté peor hecha. Es que es necesario pasar por la noche de la fe. Y esa noche de la fe me va configurando con la oración de Cristo en Getsemaní, con la oración en la agonía de Jesús. Y me va configurando también con el silencio de Cristo en la noche en que es puesto en el sepulcro y se produce ese gran silencio hasta el momento de la resurrección. Pues bien, ese silencio es una purificación de nuestra fe. Porque no hay noche de Pascua, no hay resurrección sin agonía y sin sepulcro. Y es lo que el Señor quiere que vivamos también en nuestra oración. Pero para que podamos tener esa experiencia de gozo, de alegría, de oración, diríamos, resucitada, necesitamos también pasar por esa oración de Getsemaní, por ese silencio, por ese a veces sequedad o aburrimiento en la oración. Tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Porque no podemos ir a la oración a sentirnos bien, a relajarnos. Ay, voy a hacer un rato de oración que me relaja mucho. No. Y bueno, es verdad que muchas veces la oración para mí es una fuente de relajación y que me hace sentir muy bien. Sí, eso es un efecto, pero no debe ser el primero buscado, ¿eh? Yo voy a la oración a configurarme con Cristo y por tanto también con su pasión, para así poder participar en la resurrección. Y por eso termina este punto diciendo, ¿verdad?, que la oración de Getsemaní nos invita a velar una hora con Él. Y Jesús nos hace esta invitación porque Él sabía, Señor, ¿verdad?, que en la oración íbamos a ser tentados por el cansancio, el aburrimiento, la falta de tiempo. Y por eso, cuando queremos empezar una vida de oración, experimentamos todo tipo de tentaciones que nos invitan a dejar la oración. Bien, pues todo esto nos hace ver en definitiva que la oración es un don de Dios. Porque a nosotros nos cuesta mucho, ¿no? Nuestro yo carnal tira de nosotros hacia otras cosas. Y como la oración es eminentemente espiritual, pues nos resulta costosa. Y por eso Dios tenemos que pedirle que nos regale el don de la oración. Que Él sea el que tire de nosotros, el que nos invite y tire de nosotros para esa oración. Tenemos que agarrarnos a veces a la cruz, para perseverar en la vida de oración. Bueno, por supuesto que también habrá muchos momentos de gozo. Estoy yo leyendo ahora el diario de Santa Faustina Kowalska, y en el diario de Santa Faustina Kowalska, pues ahí uno ve, ¿no?, como ella a veces en la oración de contemplación experimenta este gozo
tremendo, y unas gracias de Dios y unos momentos de unión con Dios muy bonitos. Pero ojo, también habla de esos momentos de sequedad, ella habla también de añoranza de Dios, pues porque para llegar a estos momentos de gozo hay que pasar por la cruz. Y hasta que no aprendemos a estar en silencio con Dios, soportando nuestras impaciencias, de que tengo muchas cosas que hacer, pero permanezco aquí, hasta que no aprendemos esto, nuestra oración no es auténtica. Bueno, pues terminamos aquí estos puntos. Si queréis, por resumir en cuatro claves de la oración de contemplación que hemos visto a lo largo de estos programas. Primero, que la contemplación es elevación del corazón a Dios para gustar de los dones de Dios que elevan nuestra vida. Yo elevo mi corazón, Dios me da sus dones y esto eleva mi vida. También la contemplación es un adelanto de la visión beatífica del cielo, de la contemplación de Dios, con la mirada puesta en Cristo, que nos hace darnos cuenta de lo que es realmente importante y esencial en nuestra vida, que Dios nos ama. Como dice un dicho por ahí, ¿no? Que lo importante en esta vida es que lo importante sea lo importante, ¿no? Pues esto es, ¿no? Lo esencial, lo importante de nuestra vida es que Dios me ama. De esto nos hace conscientes la oración de contemplación. Tercero, la contemplación es plenitud, porque el hombre tiene un deseo de Dios que solo puede saciar Jesucristo. Mi alma te busca a ti, Dios mío, tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Son palabras del Salmo 41, precioso, ¿verdad? Bueno, pues solo Dios sacia ese deseo de nuestra alma. Y por último, y no olvidemos este aspecto, la contemplación es también capacidad de transformación del mundo. Porque la contemplación nos hace criaturas nuevas. Y solo podemos cambiar el mundo si cambiamos nosotros y nos hacemos semejantes a Dios. Así contribuyen los contemplativos y las monjas contemplativas a la transformación del mundo, cambiando ellas, haciéndose por la contemplación semejantes a Dios, contribuyen eficazmente a la transformación del mundo. Bien, pues hasta aquí esta oración de contemplación. Empezaremos en el próximo programa un artículo, un apartado nuevo sobre la vida de oración. Tenemos un momento de reflexión. Están escuchando Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández. Aprender a orar con el Papa Francisco. Pues seguimos en esta segunda parte del programa comentando las catequesis que hace unos años el Papa Francisco dio sobre la oración, precisamente. Vamos a comentar una que habla de la oración de Abraham. Si queréis buscarla, es de la catequesis de la audiencia del miércoles 3 de junio del año 2020. Y dice el Papa Francisco: Hay una voz que de improviso resuena en la vida de Abraham. Una voz que le invita a emprender un camino que suena absurdo. Una voz que le invita a desarraigarse de su patria, de las raíces de su familia, para ir hacia un futuro nuevo, un futuro diferente. Y todo sobre la base de una promesa, de la que solo hay que fiarse.
Y fiarse de una promesa no es fácil, hace falta valor. Y Abraham se fió. Bueno, pues está haciendo referencia, claro está, a la llamada que recibe Abraham cuando estaba en Ur, a salir de su tierra, de su patria, ir a la tierra de Canaán, lo que será después Israel, y allí vivir como pastor transhumante, con esta doble promesa de la posesión de una tierra y de una posteridad numerosa. Y Abraham se fía de Dios. La Biblia guarda silencio sobre el pasado del primer patriarca. No sabemos lo que había sido de su vida antes. La lógica de las cosas sugiere que adoraba a otras divinidades. Tal vez era un hombre sabio, acostumbrado a mirar el cielo y las estrellas. El Señor, en efecto, le promete que sus descendientes serán tan numerosos como las estrellas que salpican el cielo. Pues bien, dice aquí Papa Francisco, ¿verdad?, que es posible que Abraham en su vida pues hubiera adorado otras divinidades, pero sobre todo miraba el firmamento, el cielo y las estrellas. Pero cuando Dios le habla, escucha su voz, dice el Papa, y Abraham parte, escucha la voz de Dios y se fía de su palabra, y aquí cambia la vida. De adorar a distintos dioses, ahora escuchar la voz de Dios y a fiarse de él. Esto es importante, se fía de la palabra de Dios y con esta partida nace una nueva forma de concebir la relación con Dios. Es por eso por lo que el patriarca Abraham está presente en las grandes tradiciones espirituales judía, cristiana e islámica como el perfecto hombre de Dios capaz de someterse a él incluso cuando su voluntad es difícil, sino incluso incomprensible. ¿Veis? Pues con Abraham, dice el Papa Francisco, empieza una nueva forma de concebir la relación con Dios. Hay una escucha de Dios, hay una obediencia y un fiarse de Dios. Y por eso Abraham es un personaje importante no solo para nosotros los cristianos, también para el mundo judío, ¿verdad? Y también para el mundo musulmán. Dice, Abraham es por tanto el hombre de la palabra escrito con mayúscula, de la palabra de Dios. Cuando Dios habla, el hombre se convierte en el receptor de esa palabra y su vida en el lugar donde pide encarnarse. Esta es una gran novedad en el camino religioso del hombre. La vida del creyente comienza a concebirse como una vocación, es decir, como llamada, como un lugar donde se cumple una promesa, y él se mueve en el mundo no tanto bajo el peso de un enigma, sino con la fuerza de esa promesa que un día se cumplirá. Pues muy interesante esto, ¿veis? Es que va explicando la figura de Abraham, hablando en principio de la oración de Abraham como la escucha, qué importante la oración de escuchar. Pues Abraham escucha la palabra de Dios y aprende a concebir su vida como una vocación. Y así es la vida humana, nuestra vida es una vocación, nuestra vida no es un enigma, ¿no? Muchas personas que no creen, pues pueden plantearse esto, bueno, ¿y la vida? ¿Esto qué? Pues estudiar, trabajar, tener hijos, envejecer. ¿Pero para qué? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿No? Bueno, pues con la revelación a Abraham empieza ya esta concepción de la vida como una vocación. Dios nos ha llamado y Él nos ha hecho una promesa y nuestra vida es un caminar siguiendo esta llamada de Dios y esperando el cumplimiento de la promesa. Y Abraham creyó en la promesa de Dios. Creyó y salió sin saber a dónde iba, dice la carta a los Hebreos, pero se fió. Claro, ¿veis? Cuando empezamos en ese camino de la vocación, no sabemos a dónde el Señor nos llevará. Si a mí, cuando estaba en el seminario, me dicen que en mi sacerdocio iba a hacer un programa de radio, vamos, no me lo habría ni imaginado y me habría visto absolutamente incapaz. Bueno, incapaz soy, lo que pasa es que el Señor me ha llamado y Él me hace capaz, ¿no? Esto es la vocación, ¿no? Que el Señor no elige a los capaces, pero hace capaces a los que elige. Bueno, pero volviendo, ¿no? Cuando empezamos ese seguimiento no sabemos a dónde el Señor nos va a llevar, ¿eh? Cuando unos novios empiezan a salir o cuando contraen matrimonio y hacen ese proyecto siguiendo una llamada de Dios a la vida familiar, no saben lo que van a vivir en todos esos años de matrimonio, lo que será con sus hijos, nietos, etcétera, ¿no? Pero nos fiamos y nos fiamos de Dios.
Leyendo el libro del Génesis descubrimos cómo Abraham vivió la oración en continua fidelidad a esa palabra que periódicamente se aparecía en su camino. Como veis, habla de la oración de Abraham más que la que él dirige a Dios, como una oración que está hecha de escuchar continuamente a Dios, que se va apareciendo a Abraham y le va hablando en el camino. Qué importante es esto, ¿no? Que nuestra oración sea ese estar atentos a escuchar lo que Dios nos quiere decir. En resumen, podemos decir que en la vida de Abraham la fe se hace historia, y repite el Papa, la fe se hace historia. Todavía más, Abraham con su vida, con su ejemplo, nos enseña este camino, esta vía en la que la fe se hace historia. 3 veces repite esto el Papa, ¿verdad? O sea, la fe no es el fideísmo bueno, yo creo que existe Dios, ¿verdad? Allí está y yo estoy aquí. Sino que la fe se hace historia, porque la fe me hace ver que Dios entra en mi propia historia, camina conmigo, va conduciendo mi vida, va haciendo de mi vida historia de salvación. Y por eso es importante que la fe sea fiarse de Dios para que dejar que Él entre en la historia de mi vida y haga historia conmigo. Dios ya no se ve solo en los fenómenos cósmicos, como un Dios lejano que puede infundir terror, ¿verdad? Ahora con esto de los horóscopos, ¿no? Ahí, que si el Piscis, que si el Aquarius, que si no sé cuál. Bueno, vamos a ver, Dios no es ese Dios lejano que está allí y que me habla a través de unas estrellas, vete a saber cómo, ¿no? Que es que la gente cuando deja de creer en el Dios de la revelación empieza a creer en cualquier cosa, ¿no? El Dios de Abraham, fijaros, se convierte en mi Dios, el Dios de mi historia personal, que guía mis pasos, que no me abandona, el Dios de mis días, el compañero de mis aventuras, el Dios providencia, es decir, el Dios que cuida de mí, que me acompaña y cuida de mi vida en todo momento. Este es el Dios de Abraham. Y nos pregunta el Papa, yo me pregunto y os pregunto, ¿nosotros tenemos esta experiencia de Dios? Mi Dios, el Dios que me acompaña, el Dios de mi historia personal, el Dios que guía mis pasos, que no me abandona, el Dios de mis días. Tenemos esta experiencia, pensémoslo. Porque muchas veces yo me encuentro con personas que te dicen que son creyentes, pero Dios está un poco ajeno a mi vida, ¿no? No, Dios me acompaña en mi vida continuamente y es importante que caigamos en la cuenta de esto y que así vivamos nuestra relación con un Dios que no es un Dios lejano, que no está allí en las estrellas, ¿no? Sino que camina conmigo en la historia. Esta experiencia de Abraham está también atestiguada por uno de los textos más originales de la historia de la espiritualidad, Memorial de Blas Pascal. Comienza así el Memorial de Blas Pascal. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y de los sabios, certeza, sentimiento, alegría, paz, Dios de Jesucristo. Hasta aquí la cita de Pascal, ¿no? Como él tiene esta experiencia de la certeza de Dios, del Dios de Jesucristo, que da alegría, que da paz. Y comenta el Papa, este memorial, este libro de Blas Pascal, escrito en un pequeño pergamino y encontrado después de su muerte, consido dentro de un traje del filósofo, expresa no una reflexión intelectual que un hombre sabio puede concebir sobre Dios, sino el sentido vivo, experimentado de su presencia, ¿veis? No basta el concepto del filósofo que dice tiene que haber un Dios, un Dios creador, un Dios organizador del mundo, no, sino un Dios que experimento su presencia, que está en mi vida. Pascal anota incluso el momento preciso en el que sintió esa realidad habiéndola encontrado finalmente, la noche del 23 de noviembre de 1654. No es el Dios abstracto o el Dios cósmico, no, es el Dios de una persona, de una llamada, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que es certeza, que es sentimiento, que es alegría. Todo esto tiene que ser Dios en nuestra vida. Cita ahora aquí el Catecismo en el punto 2570 que nosotros vimos hace unos años, ¿no? Cuando empezamos a comentar los puntos del Catecismo y dice, la oración de Abraham se expresa primeramente con hechos. Hombre de silencio en cada etapa construye un altar al Señor.
Es una frase, como os digo, del punto 2570 del Catecismo. Efectivamente, dice, Abraham no edifica un templo, sino que esparce el camino con piedras que recuerdan el tránsito de Dios. A mí esto me ha evocado, ¿verdad?, como pues nosotros habitualmente es verdad que celebramos la Eucaristía en los templos, pero cuando yo he ido a la montaña, hemos ido de campamento y vas a hacer una marcha, pues en cualquier sitio, ¿verdad?, preparamos allí una piedra, la hacemos altar y allí podemos celebrar la Eucaristía y edificar un altar para el Señor que está con nosotros no solo en los templos de piedra o de ladrillo, sino en cualquier lugar nos acompaña. Un Dios sorprendente como cuando lo visita en la figura de 3 huéspedes, aquellos 3 huéspedes misteriosos que se acercan a él, a los que él y Sara acogen con esmero y que les anuncian el nacimiento de su hijo Isaac. Este episodio, ¿verdad?, cuando le prometen que Sara, que ya es mayor, ¿no?, y a Sara pues le cuesta creerlo, ¿no?, pero le anuncian que va a tener un hijo. Abraham tenía 100 años y su mujer 90 más o menos, y creyeron, se fiaron de Dios, y Sara su mujer concibió a esa edad. Este es el Dios de Abraham, nuestro Dios que nos acompaña, que puede hacer estos milagros, como ocurrió también con Isabel, la madre de Juan el Bautista, y todavía mucho más milagroso el nacimiento virginal de Jesucristo, de María Virgen. Dice, así Abraham se familiariza con Dios, capaz también, dice, de discutir con Él, pero siempre fiel. Esa discusión que tiene precisamente con esos 3 personajes que representan a la Santísima Trinidad, que vienen a verles, si queréis buscarlo, está en el capítulo 18 del libro del Génesis, ¿no? Y regatea ahí con Dios porque dice que va a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham comienza ya a regatear, bueno, pero ¿y si hay 50 justos? Bueno, ¿y si solo son 40? ¿Y si solo son 20? Y regatea, ¿no? Discute con Dios. Habla con Dios y discute. Y dice, hasta la prueba suprema, cuando Dios le pide que sacrifique a su propio hijo Isaac, el hijo de la vejez, el único heredero. Pues ahí también es siempre fiel Abraham. Aquí Abraham vive su fe como un drama, como un caminar a tientas en la noche, bajo un cielo esta vez desprovisto de estrellas. Y tantas veces nos pasa también a nosotros caminar en la oscuridad, pero con la fe. La oscuridad, sí, a veces no vemos, no sentimos nada en la oración, no sentimos la presencia de Dios, no la sentimos, pero sabemos que está, nos fiamos. Del mismo modo detendrá la mano de Abraham, que ya está lista para golpear, porque ha visto su disponibilidad verdaderamente total. Precioso ese episodio, ¿verdad?, en el que Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo Isaac. Abraham, pues sin entender nada, ¿verdad?, pero se fía, prepara todo, ¿no? No entiende, camina en la oscuridad, pero se fía de Dios. Pero Dios detiene su mano para hacerle ver que Él no quiere sacrificios humanos y que lo que sí quiere es el que nos fiemos totalmente de Él. Y la conclusión de la catequesis. Hermanos y hermanas, aprendamos de Abraham. Aprendamos a rezar con fe, a escuchar al Señor, a caminar, a dialogar hasta discutir. Preciosa esta idea, ahora veréis el comentario tan bonito que hace el Papa de dialogar con Dios hasta discutir. No tengamos miedo de discutir con Dios. Dice, voy a decir algo que parecerá una herejía, ¿eh? Bueno, pues estas cosas hay que entenderlas en su contexto, ¿no? Tantas veces he escuchado gente que me dice, ¿sabe? Me ha pasado esto y me he enfadado con Dios. Y le contesto, ¿tú has tenido el valor de enfadarte con Dios? Sí, me he enfadado. Pero eso es una forma de oración. Enfadarte con Dios, ¿no? Y hablar con Él, aunque sea para decirle que no lo entiendes, ¿no? Porque solamente un hijo es capaz de enfadarse con su papá y luego reencontrarlo. Aprendamos de Abraham a rezar con fe, a dialogar, a discutir, pero siempre dispuestos a aceptar la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Es decir, podemos sí discutir con Dios. Señor, no te entiendo, no sé por qué tal, pero me fío. Dicen que verdad que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y son mejores los del Señor, sí. Pero a veces no hay que nos entienda. Pero y entonces le decimos al Señor, Señor, ¿y por qué ahora esto? ¿Y por qué ahora lo otro? Pues mira, no lo entiendo, Señor. Pero me fío, ¿no?
Aprendamos, dice el Papa, a hablar con Dios como un hijo con su papá, escucharlo, responder, discutir, pero transparente, como un hijo con su papá. Así nos enseña a rezar Abraham. Pues preciosa esta idea, como veis el Papa siempre con ese lenguaje tan cercano, tan sencillo, ¿no? Pues hablando también a los sencillos, a los que a veces pues también por las circunstancias de la vida pues les cuesta entender los designios de Dios, se enfadan con Él o discuten con Él, pero en el fondo cuando tenemos estas discusiones, que terminemos siempre con esa actitud de decirle al Señor: bien, Señor, pero a pesar de todo, aunque no te entiendo, aunque no sé por qué haces o permites esto, yo en todo, Señor, me fío de ti. Orar con grandes orantes. Bueno, en esta tercera parte que vamos combinando oraciones, enseñanzas sobre la oración de distintos orantes a lo largo de la historia, pues hemos visto autores más modernos, otros más antiguos, últimamente pues al padre Cafarel, fundador de los equipos de Nuestra Señora. Vamos a ir ahora unos cuantos programas a los santos padres de la Iglesia, de los primeros siglos, que tienen enseñanzas preciosas también sobre la oración, y concretamente, muy brevemente, porque como siempre me tortura el reloj si me va haciendo tarde y tengo que contestar un correo, pero por lo menos introducimos y seguiremos el próximo día. Vamos a empezar con los padres apostólicos, que son los padres pues de finales del siglo I y del siglo II, por tanto pues la siguiente generación a los apóstoles, prácticamente muy cerquita, por tanto, de la vida de los apóstoles, por eso se llaman padres apostólicos. Vamos a escuchar algún texto de San Clemente Romano, Papa, el tercer sucesor de Pedro, ¿no? Que murió en el año 99, por tanto estamos en el siglo I. Dice, bueno, no encontramos en estos primeros padres apostólicos grandes tratados sobre la oración, son cartas que ellos escriben y que van salpicando de alguna recomendación sobre la oración, y vamos a leer algunas de ellas por la importancia que tiene la cercanía de estos santos padres, de estos padres apostólicos con el Evangelio y con la primera Iglesia y con la vida de los apóstoles, pues tiene mucha importancia sus palabras. Dice San Clemente Romano: reunidos y conscientes de nuestro deber, en concordia y en un solo lugar, llamemos fervorosamente a Él con oraciones como salidas de una sola boca, a fin de llegar a ser partícipes de sus magníficas y gloriosas promesas. Bueno, pues este breve texto cogido de una de sus cartas, ¿no? Que dice simplemente esto: orar con una sola boca. Qué bonito, ¿no? El rezar juntos. Es verdad que también tenemos que hacer nuestra oración individual, nuestra lección divina, nuestra contemplación, pero elevar nuestras oraciones a Dios juntos, como una sola boca, como un solo corazón, pues no cabe duda que tiene una fuerza especial. Dice, y así podremos participar de sus promesas. El Señor nos ha hecho grandes promesas, ¿no? Nos ha prometido el cielo, nos ha prometido cuidar de nosotros, su providencia, nos ha prometido pues estar con nosotros. Pues si rezamos juntos, podemos participar de esas promesas. Otro texto dice: oremos también por los que están en pecado, a fin de que les sea otorgada la moderación y la humildad, y cedan no a nosotros, sino a la voluntad de Dios. Porque así cuando lo recordemos en espíritu de misericordia delante de Dios y de los santos, nuestra oración será fructuosa y perfecta. Es decir, condición imprescindible para rezar por los pecadores. Tenemos que rezar, pecadores somos todos, ¿no? Se refiere aquí a los que están instalados en su pecado sin ningún espíritu de conversión, porque pecamos todos, pero estamos en ese arrepentimiento continuo, en volver a Dios. Pero los que están, instalados en su pecado, pues tenemos que rezar por ellos. Fijaros, dice, para que Dios les dé la moderación y la humildad, que es la condición imprescindible para la conversión, la humildad. Dice, pero no para que cedan a nosotros,
sino a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Porque muchas veces a lo mejor lo que queremos, ay Señor, que este cambie y haga lo que yo le digo, que este se convierta y haga lo que yo quiero. No es convertirlos a mí, que no lo había pensado, pero es una idea muy, muy bonita, ¿no? El peligro de convertirlos a que hagan o piensen lo que yo quiero. Los padres a veces, ¿verdad?, pueden tener esta tentación con los hijos, ¿no? Ay Señor, sí, pero que no haga esta carrera, sino que haga esta otra que es la que yo quiero que haga. No, Señor, que haga tu voluntad. No que haga lo que yo quiero para él, sino lo que tú quieres. Y por eso es importante, dice, pedir por ellos y rezar por ellos así, con este corazón. Siempre digo también, ¿verdad?, para rezar por los pecadores instalados en su pecado, es muy importante amarlos. No podemos pedir por una persona a la que no amamos y esperar que esa oración sea fructuosa. Y queridos hermanos, a veces esto nos pasa con personajes públicos y políticos, ¿no? Pedimos por los gobernantes, pero si no los amamos, pues claro, no es fructuosa oración. ¡Ay, es que es muy difícil! Bueno, pero es que es hijo de Dios, ese gobernante, ese político que no me gusta, que me parece que hace mal en esto, en lo otro, pero es hijo de Dios también y es mi hermano. Y tengo que quererle y solo queriéndole puedo pedir por su conversión. Bien, otro texto dice, así pues oren santamente y pidan a Dios con fervor y con toda sobriedad y castidad, sin odio ni malicia. Es decir, para rezar a Dios hace falta sobriedad, castidad, no tener en nuestro corazón odio ni malicia. Si no, claro, pues nuestra oración resulta muy incoherente, porque sería consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Esforcemos nosotros por vivir estas virtudes y así nuestra oración será más coherente. Con vuestros ayunos y oraciones continuas, dad en Cristo. Visitad a los que estén endemoniados y recitad sobre ellos una oración que agrade a Dios. Bello es compadecer a los hermanos enfermos, como queda dicho, por medio de vigilias, ayunos y oraciones continuas. Luego rezar también por los enfermos, y habla de los endemoniados. ¡Ay, madre mía! Pues no hay personas sino endemoniadas, por lo menos con mucha influencia del demonio, porque se han abierto puertas al demonio con tantas supersticiones y tantas idolatrías, ¿no? Y hoy yo como sacerdote lo veo en tantas gentes que se ven con esta influencia del demonio en su vida. Pues rezar por ellos, ayunar por ellos, a oraciones continuas, vigilias. Cita ahora un texto de Isaías que dice así: todavía estarás hablando y yo te diré, aquí estoy. Precioso, es Isaías 58:9, ¿no? Signo es efectivamente esta palabra de una gran promesa, pues nos dice el Señor que está más dispuesto a darnos sus dones que nosotros a recibirlos. Ya hemos visto esta idea de algún otro autor, de San Agustín, ¿verdad? Hablábamos hace poco, ¿no? Que el Señor está deseando darnos y en cuanto le estamos hablando nos dice, aquí estoy. No se hace de rogar el Señor, ¿verdad? El pobre da gracias a Dios para que le dé con qué aliviar su necesidad, y puesto que todo lo hemos recibido de Dios, hemos de dar gracias por todo a aquel a quien se debe la gloria por todos los siglos. La acción de gracias. Qué importante también esta acción de gracias, la del pobre, porque tiene por lo menos para comer cada día. Qué importante recibir con agradecimiento la ayuda de los otros, del que tiene necesidad, y todos nosotros, porque todo lo hemos recibido de Dios. Si somos un puro don de Dios, ¿no? A veces hay alguno que dice, no, yo lo que tengo me lo he hecho yo a mí mismo, y yo me lo he ganado. ¡Qué nombre que no! Si todo es puro don de Dios y tenemos que dar continuas gracias a Dios por todo. Y por último, a toda alma que invocare su magnífico y santo nombre, conceda a él la fe, el temor, la paz, la paciencia, la tranquilidad, la continencia, la pureza y temperancia, para que sea agradable a su santo nombre, como el sumo sacerdote y Señor nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues veis, a todo le pide San Ignacio que a Dios, que todo el que invoque el nombre de Dios, pues le conceda todas estas virtudes para que podamos ser agradable a Dios como Él es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, pues que nosotros también podamos tener estas virtudes para ser agradables a Dios. Bueno, dejamos aquí a San Clemente, continuaremos con otros santos padres de la Iglesia.
La respuesta al oyente. Bueno, quiero pedir perdón a mis oyentes. Estos días no he podido revisar el correo porque ha habido un pequeño problema técnico que espero solucionar hoy mismo, y para el próximo programa, si lo que haya, pues lo contestaré en el programa. Y este que contesté el otro día y el de hoy, que pensaba poner una palabra también en el correo, pues no he podido entrar. Pero me queda así un correo del último día que no me dio tiempo a contestar, que quería hoy darle una respuesta. Va a tener que ser ya muy breve. Dice: tengo una duda. Si nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que cuando oramos no debemos utilizar muchas palabras, ¿por qué utilizamos el rosario? Bueno, pues es verdad que el Señor dijo que no utilizáramos muchas palabras. ¿Por qué? ¿Qué riesgo tiene el orar con muchas palabras? Bueno, pues pensar que la oración es eso, como un convencer a Dios de algo, y a base de darle la matraca, a ver si lo convenzo de una forma o de otra. Eso no es, ¿no? Segundo, no hay que orar con muchas palabras porque Dios conoce ya mis necesidades y sabe lo que necesitamos antes incluso de que lo pidamos, como dice el Evangelio. Y lo que tiene que ser es una oración sincera, con unas palabras sencillas, y no sirve de mucho un discurso muy largo, muy preparado y muy ensayado y literariamente muy perfecto, ¿no? Y así pues podemos tener con Dios una comunicación sencilla, directa, pues con confianza, sin muchas palabras. Bien, pero entonces el rosario, bueno, pues es que en el rosario no utilizamos muchas palabras, las repetimos muchas veces, pero no hacemos más que meditar, a base de estas oraciones, que además prácticamente es todo bíblico, porque el Padre Nuestro es la oración breve, profunda, directa, sencilla, que nos ha enseñado el mismo Señor. El Ave María, toda la primera parte del Ave María está formada por las palabras del saludo del ángel a María y las palabras de Isabel a María, palabra de Dios. Solo la segunda parte, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, es más palabra de la Iglesia. Y los misterios que enunciamos en el rosario, pues también son misterios de la vida de Cristo que están en el Evangelio. Luego, fijaros que el rosario es una oración eminentemente bíblica. Y que siendo eminentemente bíblica es sencilla, porque las palabras que decimos a María o las palabras del Padre Nuestro son palabras muy sencillas, y los misterios de la vida de Cristo pues los meditamos. O sea, precisamente el rosario no es una oración de muchas palabras, sino de darle vueltas y meditar y rumiar la palabra de Dios, los misterios de la vida de Cristo, con la oración del Padre Nuestro y sobre todo con la oración del Ave María. Por tanto, yo creo que sí, el rosario es más una oración contemplativa de la mano de María que una oración recitativa y con muchas palabras, que no es el caso. Bueno, recuerden que si quieren escribir al programa, a ver si estos días soluciono lo del correo electrónico y puedo acceder a él, es el correo maestro@radiomaria.es. Pues aquí terminamos ya nuestro programa de hoy, en el que hemos visto con el Catecismo de la Iglesia Católica cómo la oración de contemplación nos configura con Cristo, con su actitud de obediencia en Getsemaní y con su pasión, para que así participemos también de su resurrección. Después, el Papa Francisco nos ha invitado a aprender de Abraham a rezar con fe, a escuchar a Dios, a caminar y a dialogar con Dios, incluso hasta discutiendo con Él. Por último, hemos escuchado algunas recomendaciones para la oración del Papa San Clemente, el tercer sucesor de Pedro, uno de estos padres de la época apostólica del final del siglo I, que nos ayuda también a nosotros a nuestra propia oración. Y como no, terminamos siempre como una oración. Y lo hacemos en este día tan bonito, que dentro de un rato va a comenzar esa vigilia de oración con los jóvenes del Papa León en la Plaza de Lima,
cientos de miles de jóvenes que ya se estarán dirigiendo para allá en estos momentos. Y bueno, los que nos uniremos también pues en estos días a otros actos con el Papa, una experiencia preciosa de encuentro con el Papa, de rezar con el Papa, de celebrar la misa con el Papa, que es el vicario de Cristo, por tanto es Cristo que viene a vernos. Y damos gracias a Dios por ello. Pues terminamos con esta oración para pedir por el fruto de la visita del Papa a España. Dios Padre de misericordia, que has llamado al Papa León XIV a ser pastor universal de tu Iglesia, bendice su visita a nuestra tierra. Concede a España acoger con alegría al sucesor de Pedro, renovar la fe de nuestros padres y ser testigos valientes del Evangelio. Que esta visita fortalezca la comunión entre los pueblos, la esperanza en los jóvenes, la caridad con los pobres y la misión evangelizadora de la Iglesia. Por intercesión de Santa María, patrona de nuestro pueblo, y de todos los santos que en esta tierra te dieron gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues así terminamos hoy nuestro programa. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por participar de este programa. Y recuerden que si quieren volver a escuchar este programa o los anteriores a los que a veces hacemos alguna referencia, lo pueden hacer en los podcasts de Radio María y tienen todos los programas. Y recuerden también que si quieren participar en el programa, pueden hacerlo escribiendo al correo maestro@radiomaria.es. Han escuchado Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández.